El Caballero del Dragón Invencible, capítulo 120. Soy el Caballero del Dragón Invencible, defensor intrépido en la oscuridad. por mis seres queridos mi vida entregaré, contra la injusticia mi espada alzaré, a riesgo de vida la verdad sostendré, frente al mal que acecha mi deber cumplirá de pura luz para luchar por la verdad y corazón. Pero jamás perderé lo que soy por ti, pero jamás cambiaré mi ser por ti. Soy guardián de profunda unión, en la amistad encuentro mi fuerza, en la acción, en la disección, Luz, Babarat y Kazan. Soy el Caballero del Dragón Invencible, Defensor intrépido en la oscuridad. por mis seres queridos mi vida entregaré, contra la injusticia mi espada alzaré, a riesgo de vida la verdad sostendré, frente al mal que acecha mi deber cumplirá de pura luz para luchar por la verdad y corazón. Soy el Caballero del Dragón Invencible, por honor y valor mi voz se alzará, por la justicia mi espada brilla más, cabalgando libre hacia la eternidad. Una producción de Percy Rubio, El Tigre. Bríndanos tu apoyo pulsando el botón me gusta en este video y suscribiéndote al canal. Hoy presentamos Entrega especial, la enfermedad de Jacinto. Era raro encontrarse con ese tipo de talismán. Además, Reinaldo había dicho que podía usarse para hacer un conjunto de geomancia que podría cambiar la suerte de la familia. Sonaba muy tentador para Samuel. Sin embargo, Samuel no se atrevió a pedir un precio ya que Jaime se mantuvo en silencio. Al ver que Jaime cerraba los ojos, Samuel estaba tan inquieto como un gato sobre ladrillos calientes. El precio seguía subiendo ya que nadie quería renunciar a la puja. Algunos incluso llamaron a sus familiares para que aportaran más dinero. Parecía que todos estaban decididos a conseguir ese talismán. En poco tiempo, el precio subió a 2.000 millones, 20 veces más que su precio inicial. Galileo y Reinaldo intercambiaron miradas y sonrieron en secreto, totalmente encantados con el giro de los acontecimientos. La gente de aquí es muy rica. 3.000 millones de mi parte. Ese talismán será de los Contreras. Servando dio un gran salto en la puja. Sabía que los demás seguirían pujando alocadamente si solo aumentaba la oferta un poco. Como era de esperar, la sala se sumió en un silencio absoluto justo después de la oferta de Servando. Aunque a ninguno le faltaba dinero, estaban aturdidos por el repentino aumento de 1.000 millones. Galileo escaneó la sala. ¿Hay alguien que quiera pujar de nuevo? Si no, el disco de los 8 trigramas será del señor Contreras. Galileo ralentizó su frase, esperando que alguien más se sumara a la puja. Aunque 3.000 millones ya superaban sus expectativas, deseaba ganar un poco más. Recordaré el favor que me hicieron hoy. Después de que Silvio salga, los invitaré a una comida. Por favor, dejen que los Contreras tengan este disco de los 8 trigramas. Servando comenzó a persuadir a los demás, ya que le preocupaba que alguien más pudiera aumentar la oferta. Estaba claro que, al mencionar a Silvio, Servando estaba amenazando indirectamente a la multitud. Después de todo, nadie sabía cuánto había mejorado Silvio después de estar encerrado esos años. De ahí que nadie se atreviera a llevarle la contraria a los Contreras. Ya que el señor Contreras lo ha dicho, no voy a pujar más, yo tampoco lo haré. Después de todo, es solo un talismán. Creo que el señor Zambrano aún tiene muchos talismanes mejores después de esto, señor Contreras, se lo daremos. No olvide este favor en el futuro.
La multitud se sumó una tras otra. No se preocupen. Le diré a Silvio que ustedes ayudaron a los Contreras. Si hay algo que necesiten en el futuro, los Contreras también los ayudarán. Servando se levantó y se inclinó ante la multitud. Después de todo, la mayoría de las personas reunidas ahí eran de las familias ricas de Ciudad de Jade. Servando no se atrevió a actuar con valentía. Galileo se sintió un tanto decepcionado al ver eso. Parecía que su esperanza de ganar más sería en vano. Puesto que nadie pujará contra el señor Contreras, entonces le pertenecerá a él. Pero déjeme aclarar esto primero, no acepto deudas. Tendrá que transferir el dinero directamente a mi cuenta para que el trato se haga. Galileo dirigió su frase a Servando. Señor Zambrano, no se preocupe. Pediré a mis hombres que transfieran el dinero de inmediato. Servando parecía satisfecho. Espere un segundo. Justo cuando Servando estaba a punto de hacer la transacción, Samuel se levantó de repente. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que los Contreras tuvieran el talismán, ya que entonces, los Benítez tendrían aún más dificultades para alcanzar a los Contreras. Aunque los Benítez tuvieran a Jaime, que era un cultivador de energía espiritual, Jaime era todavía joven y podría llevarle mucho tiempo completar su cultivo. Señor Benítez, ¿qué sucede? Los ojos de Galileo se iluminaron al ver que Samuel se levantaba. Quiero ese disco de los 8 trigramas. Ofrezco 3.100 millones, Samuel gritó a Galileo. Samuel ya no podía preocuparse por Jaime. Pensó que tenía que conseguir el disco de los 8 trigramas como fuera. Galileo mostró una sonrisa mientras cambiaba su mirada hacia Servando. Señor Contreras, el señor Benítez ha pujado. ¿Va a pujar de nuevo? Servando miró fijamente a Samuel con una fea expresión. 200 millones. Servando apretó los dientes y gritó furioso. 3.300 millones. Justo después de que Servando abriera la boca, Samuel volvió a subir su oferta. Los labios de Galileo se curvaron en una amplia sonrisa al ver a Servando y a Samuel enfrascados en una feroz competencia. Parece que voy a ganar más. El resto también observaba la escena con emoción. Sería una ventaja para ellos independientemente de quién ganara la puja. En Ciudad de Jade solo había un número determinado de recursos. Una familia rica más significaba un competidor más. Las otras familias tendrían más oportunidades si esas dos familias prominentes estaban heridas económicamente por su lucha desesperada. Señor Benítez, ¿está tratando de ir en contra de los Contreras? Servando estaba más que exasperado. Servando, así es como funcionan las licitaciones. El mejor postor gana. ¿Cómo puedes decir que voy en contra de los Contreras? Si no puedes permitirte desembolsar más dinero, por favor, entrega el talismán. Samuel sonrió débilmente. Ya quisieras. Servando se mordió el labio y pronunció, 4.000 millones. 5.000 millones. Samuel continuó pujando despreocupadamente, como si 5.000 millones no fueran nada para él. No era fácil, ni siquiera para una familia rica, pagar 5.000 millones de una sola vez sin endeudarse. Solo unas pocas familias tenían ese tipo de poder adquisitivo. Parece que los Benítez son más de lo que parece. Pueden repartir 5.000 millones con tanta facilidad. Escuché que se benefician mucho de su medicina. Parece que tendremos que trabajar más duro, o no podremos alcanzar a los Benítez. Todas las demás familias ricas presentes en el lugar se alborotaron. El rabillo de los ojos de Servando se crispó. No esperaba que Samuel fuera tan lejos. A pesar de que los Contreras eran capaces de pagar 5.000 millones, Servando no se atrevía a tomar tal decisión. Después de todo, Silvio era el verdadero jefe de la familia. Simplemente estaba ocupando su lugar por un tiempo. Señor Contreras, si no quiere subir más la puja, le daré el disco de los 8 trigramas al señor Benítez. Preguntó Galileo a Servando al notar que éste no decía nada. Subiré. La cara de Servando se puso completamente roja de rabia, subiré la oferta a 6.000 millones. Al escuchar eso, el rostro tranquilo de Samuel se oscureció de inmediato. 5.000 millones era de hecho su límite. Actuó con calma para hacerle creer a Servando que los Benítez tenían una fuerza financiera ilimitada.
Nunca esperó que Servando lo subiera en otros 1.000 millones. Si Samuel volvía a subir la oferta, no podría reunir tanto dinero en efectivo en tan poco tiempo. Por no mencionar que Galileo no aceptaba deudas. Después de ver la mirada vacilante de Samuel, Servando se rió. Creía que eras rico, pero parece que solo presumías. Te reto a que lo subas. Samuel miró fijamente a Servando con ira. Sin embargo, no dijo nada. De hecho, no pudo subir más la oferta. Al final, Samuel no tuvo más remedio que volver a sentarse en su asiento y mirar a Servando con impotencia. No hacía falta decir que Servando parecía tan engreído como el gato que cazó al canario. Señor Contreras, son 6.000 millones. Recuerde lo que dije. Primero tendrá que transferir el dinero a mi cuenta. Galileo estaba encantado de ganar 6.000 millones. ¿Quién hubiera pensado que este pequeño pedazo de mi asterisco RDA valdría tanto? Señor Zambrano, no se preocupe. Yo ofrezco 7.000 millones. Antes de que Servando pudiera terminar su frase, Jaime, que tuvo los ojos cerrados todo el tiempo, finalmente los abrió y gritó. En ese momento, todos cambiaron su mirada hacia Jaime. Samuel tampoco podía creer lo que había escuchado. Nadie entendía por qué Jaime se había unido a la puja de repente. ¿No dijo antes que solo era un trozo de madera inútil? ¿Por qué iba a pagar tanto dinero por ella? Niño, aquí no estamos jugando. Si pujas y no pagas, ¿sabes cuáles serán las consecuencias? Galileo resopló con frialdad al ver que Jaime se unía a la puja. Pensó que Jaime estaba bromeando. Después de todo, Reinaldo había dicho que Jaime también era bueno en magia. Puesto que debería ser capaz de conocer el origen del disco de los 8 trigramas, ¿por qué iba a pujar por él? La única explicación es que estaba jugando. Está tratando de interrumpir la puja. No te preocupes. Por supuesto que puedo pagar lo que ofrezco. Al decir eso, lanzó la tarjeta bancaria que había utilizado para apostar hacía un momento a Galileo. Hay 2.000 millones en esa tarjeta. Si no pago, puedes usarla como depósito. No tienes que devolvérmelo. Galileo tomó la tarjeta y se quedó mirando a Jaime con cara de desconcierto. No tenía ni idea de lo que pretendía Jaime. Sin embargo, asintió. De acuerdo, te creeré. Señor Casas, Samuel miró a Jaime con confusión. Jaime hizo un gesto con la mano, indicándole a Samuel que dejara de hablar. Señor Contreras, alguien ha vuelto a subir la oferta. Galileo desplazó su mirada hacia Servando. Para entonces, la expresión de Servando se volvió hostil. Golpeó una mano en la mesa con ira. ¿No dijiste que era un trozo de madera inútil? ¿Por qué estás compitiendo conmigo? ¿O lo dijiste a propósito para hacernos desistir de él y poder comprarlo a un bajo precio? Al escuchar lo que dijo Servando, todos miraron a Jaime con furia. Efectivamente, esa era la única explicación que tenía sentido. Nadie gastaría tanto dinero si pensara que era un trozo de madera inútil. Samuel estaba asombrado por la táctica de Jaime. Aunque no funcionara, seguía siendo una buena jugada. En efecto, es un trozo de madera inútil. Eso es un hecho, y no estoy mintiendo al respecto. A pesar de ello, estoy dispuesto a comprarlo. Sin embargo, el uso que le dé, ya sea como leña o como otra cosa, no es de su incumbencia. En cualquier caso, no quiero que los Contreras la tengan. Jaime sonrió de forma burlona. Servando se atragantó y casi se le revienta un vaso. ¿Cómo te atreves? Te mostraré el poder de los Contreras. Golpeando con un puño en la mesa, gritó, ofreceré 8.000 millones. 9.000 millones. Jaime respondió sin dudar. 10.000 millones. Ofrezco 10.000 millones. Los ojos de Servando estaban inyectados en sangre mientras gritaba como un loco. Después de que Servando gritara su oferta, todo el mundo desvió su mirada hacia Jaime, esperando que respondiera. Sin embargo, Jaime no dijo nada, tan solo sonrió. Niño, tú, ya no lo quiero. Puedes vendérselo por 10.000 millones. Jaime sonrió débilmente mientras le hacía un gesto a Galileo, indicándole que le devolviera la tarjeta bancaria. Galileo le lanzó la tarjeta bancaria a Jaime con una mirada de desconcierto. Sin embargo, el precio había subido otros 4.000 millones con su interrupción, así que Galileo estaba contento con el resultado.
Decidió no preocuparse por cuál era la intención de Jaime. Cuando Servando se dio cuenta de que Jaime había dejado de pujar, se burló. Sigues siendo demasiado ingenuo para competir con los Contreras, señor Contreras, el disco de los 8 trigramas es suyo. Puede transferir el dinero ahora, dijo Galileo. Haciendo una pausa momentánea, Servando pronunció entonces con vergüenza, señor Zambrano, primero le pagaré 5.000 millones. Por favor, deme un poco de tiempo para reunir el resto. Lo ingresaré todo a más tardar esta noche. Galileo reflexionó un rato antes de asentir. Señor Contreras, aceptaré porque se trata de usted. No lo haría si fueran otros. Servando transfirió enseguida 5.000 millones a Galileo, y éste le entregó el disco de los 8 trigramas. Señor Contreras, necesito ir al baño con el señor Yarritu. Cuando volvamos, le pediré que cree el ensayo de geomancia para usted. Por favor, consiga el dinero lo antes posible. Claro, lo haré. Servando aceptó el disco de los 8 trigramas con emoción. Después de que Galileo y Reinaldo salieran, solo quedaban en la sala las familias ricas de Ciudad de Jade. Servando agarró con fuerza el disco de los 8 trigramas. Parecía triunfante mientras su mirada se llenaba de orgullo. Felicidades, señor Contreras. Con ese talismán, los Contreras se superarán aún más. Aunque es un poco caro, es algo bueno. Servando estaba más que encantado después de escuchar todos los cumplidos de los demás. ¿De qué hay que presumir? Compraste un pedazo de tontería. Justo entonces, Jaime resopló con frialdad. Jaime, ¿estás celoso? Tú también te uniste a la puja hace poco, y, sin embargo, estás diciendo que es un pedazo de tontería. Aunque lo sea, ahora me pertenece a mí. Es algo que nunca tendrás, se burló Servando. Estoy seguro de que estás celoso. El disco de los 8 trigramas es, en efecto, una pieza rara. No es más que un aficionado y probablemente no sabe mucho de estas cosas. No le hagas caso. Creo que solo está aquí para crear un escándalo. El grupo comenzó a burlarse de Jaime. Señor Casas, ¿qué debemos hacer? Samuel tenía una expresión sombría en su rostro. Los Contreras tenían ahora la posesión del disco de los 8 trigramas. Si lo que decía Reinaldo era cierto, los Contreras tendrían mucha suerte y era cuestión de tiempo que se deshicieran de los Benítez. Jaime le sonrió a Samuel y no dijo nada. Hizo un gesto con la mano y las voces de Galileo y Reinaldo aparecieron en la habitación al segundo siguiente. Era como si un altavoz estuviera emitiendo sus voces en la habitación. Todos se quedaron atónitos mientras escuchaban con atención. Ja, ja, ja. ¡Qué día tan afortunado! Este grupo de ricos son tan tontos. Incluso ganamos 10.000 millones con un trozo de madera inútil. Galileo dejó escapar una bulliciosa carcajada. En efecto, esta vez fue más allá de nuestras expectativas. Todos esos supuestos magos son ciegos. Sin embargo, ese tipo llamado Jaime fue capaz de darse cuenta de que no era un talismán real. Por suerte, fui rápido y no le permití inspeccionarlo, pronunció Reinaldo. Muchas gracias, señor Yarritu. Le enviaré personalmente el dinero a su casa más tarde. Cuento con usted para el ensayo de geomancia más tarde, dijo Galileo. Olvida el ensayo de geomancia. No hay manera de que uno pueda terminar una formación así en poco tiempo. Más tarde, usaré algo de magia para engañar a esos tipos. De todos modos, no podrán notar la diferencia. Para cuando se den cuenta de que algo anda mal, ya nos habremos ido, ja, ja, ja. Ambos se rieron al mismo tiempo. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Analizaron los alrededores, pero no lograron encontrar a ningún interlocutor en la sala. Sin embargo, esas eran las voces de Galileo y Reinaldo. Servando era el que tenía la expresión más sombría en ese momento. Si la conversación era real, él sería la mayor víctima ya que había comprado ese talismán. Servando lanzó una mirada de desconcierto a Benito. Señor Omega, por favor, sea sincero conmigo. ¿Es este disco de los 8 trigramas realmente un talismán? El rostro de Benito se llenó de vergüenza mientras fruncía las cejas. Señor Contreras, no puedo saber si es un talismán de verdad, eso es imposible. ¿No activaste antes algunas de sus matrices? ¿Por qué no puedes decirlo?
Preguntó Servando con incredulidad. La cara de Benito se puso roja. En ese momento, no tuvo más remedio que confesar, para ser honesto, fue magia mía. No tengo la capacidad de detectar si hay una matriz arcana dentro de este disco de 8 trigramas. En cuanto a si la matriz arcana del señor Yarritu es real o no, tampoco podría decirlo. Después de todo, hay una gran diferencia entre nuestras habilidades. Servando se quedó sin palabras al escuchar eso. Señor Casas, ¿así que lo notó desde el principio? Le preguntó Samuel a Jaime con una mirada de asombro. Ya dije antes que este disco de los 8 trigramas era un trozo de madera inútil. Sin embargo, nadie me creyó. Jaime sonrió con un toque débil. La multitud escuchó lo que dijo Jaime y bajó la cabeza avergonzada. Algunos de ellos incluso habían provocado a Jaime antes. Sin embargo, resultó que era el verdadero. Imbécil, así que intentabas engañarme. Servando finalmente se dio cuenta de por qué Jaime se había unido a la puja, aunque ya sabía que ese disco de los 8 trigramas era falso. Subió el precio de la puja para que pagara una cantidad exorbitante por este pedazo de tontería. Servando, el señor Casas dijo que era una pieza inútil, pero no le creíste. ¿Cómo puedes decir que te engañó? Galileo fue el que te engañó. Deberías enfrentarte a él en su lugar. Le dijo Samuel a Servando. Por supuesto, voy a buscarlo. Servando estaba más que enfurecido. El silencio volvió a invadir la sala, pero el ambiente se volvió extremadamente tenso. Todos aquellos supuestos magos se escabulleron en secreto. Benito también estaba demasiado avergonzado para quedarse y se marchó. Samuel miraba a Jaime con emoción y admiración. Las capacidades de Jaime estaban muy por encima de sus expectativas. Se sintió privilegiado de tener el apoyo de Jaime detrás de los Benítez. Las otras familias adineradas también cambiaron su mirada hacia Jaime. Algunas incluso querían acercarse a él. Sin embargo, no se atrevieron a abrir la boca al recordar cómo se habían burlado de él hacía un momento. Servando se sintió abrumado por la rabia mientras se llevaba la mano a la cintura. Allí había un interruptor. Si lo pulsaba, podía sacar al instante una espada. Una vez que Galileo regresara y Servando confirmara que lo que habían escuchado era la verdad, usaría su espada para matar al estafador. ¿Cómo pude dejar que me humillara delante de todos los ricos de Ciudad de Jade? ¿Cómo voy a sobrevivir en Ciudad de Jade a partir de ahora? A esas alturas, Servando temblaba sin cesar. No podía esperar a encontrar un lugar donde descargar su furia. Pronto, la puerta se abrió. Galileo y Reinaldo entraron con amplias sonrisas en sus rostros. Sin embargo, percibieron que el ambiente había cambiado en cuanto entraron. También se dieron cuenta de que todos los magos se habían ido. Galileo frunció un tanto el ceño, pero no le dio mucha importancia. Dado que el artículo estaba vendido, quizá pensaron que no tenía sentido quedarse. Señor Contreras, ¿cómo va lo del dinero? Por favor, entregue el dinero de los 8 trigramas. El señor Yarritu creará el ensayo de geomancia para usted ahora. Le dijo Galileo a Servando con alegría. La cara de Servando era hosca mientras se levantaba. ¿Vas a crear el ensayo de geomancia en este trozo de madera inútil? Luego de eso, lanzó el disco de los 8 trigramas a Galileo. Galileo se quedó atónito mientras preguntaba, señor Contreras, ¿qué quiere decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Los ojos de Servando estaban llenos de hostilidad. Galileo frunció las cejas. Señor Contreras, por favor, no escuche las palabras de los demás. Este disco de los 8 trigramas es un talismán de primer nivel. Usted fue testigo de la demostración del señor Yarritu hace un momento. Pensó que Servando había cambiado de opinión debido a las palabras de Jaime. No necesito escuchar a los demás, la única persona cuyas palabras quiero escuchar ahora mismo eres tú. Servando sacó su móvil y reprodujo la conversación entre Galileo y Reinaldo. La había grabado para utilizarla como prueba para enfrentarse a Galileo. Galileo se quedó boquiabierto cuando escuchó la grabación. No podía entender cómo Servando podía tener la grabación de su conversación en el baño. Reinaldo frunció un poco el ceño mientras observaba el cuerpo de Galileo. Luego, estiró el brazo y lo agitó sobre este último. Mocoso, ¿cómo te atreves a grabarlos? Reinaldo le lanzó una mirada furiosa a Jaime.
Jaime había lanzado una matriz de transferencia de sonido sobre Galileo cuando se levantaron para ir al baño. Así fue como su voz se transmitió a esa sala. Mi matriz de transferencia de sonido no habría servido de nada si no se hubieran metido de lleno, respondió Jaime con indiferencia. Jaime tenía razón. Si hubieran prestado atención a sus palabras y no hubieran dicho esas cosas en el baño, no los habrían descubierto en el acto. Maldito seas. ¿Tienes ganas de morir? Reinaldo no pudo reprimir más su rabia. Galileo también miraba a Jaime con ojos de daga. Había estado preparando ese fraude durante mucho tiempo. Se suponía que ese sería su último acto y planeaba no volver a Ciudad de Jade después de eso. Nunca esperó que su plan fuera arruinado por Jaime. Estamos hablando de 10.000 millones. Sería el dinero más rápido que hemos ganado si pudiéramos conseguirlo. Solo estaba diciendo la verdad. No intenté arruinar tu plan. Si no, ni siquiera podrías conseguir tus 5.000 millones, replicó Jaime con una ligera risa. Pero no recibimos los otros 5.000 millones. Todo es culpa tuya. Reinaldo se mordió el labio y gritó. Si no fuera por Jaime, ya habría recibido su suma total. Si quieres molestarme, puedo seguirte el juego. Sin embargo, creo que primero deberías arreglar tus cuentas con los Contreras. Los labios de Jaime se curvaron en una sonrisa. Solo entonces, Galileo y Reinaldo pensaron en Servando. Desplazaron sus miradas hacia este último y lo vieron observándoles con una mirada asesina. Señor Contreras, por favor, no le haga caso. Aunque este disco de los 8 trigramas sea falso, el señor Yarritu puede hacer un ensayo de geomancia con él. Servando desvió su mirada hacia Galileo. Déjate de tonterías. Devuélveme mi dinero. Espetó Servando mientras ponía la mano en su espada. Galileo frunció las cejas. De ninguna manera voy a devolver el dinero cuando ya está en mi bolsillo. Esto no funciona así. Señor Contreras, usted mismo lo compró de forma voluntaria. Yo no lo obligué. Incluso hizo que un mago lo examinara. No es mi culpa si se equivocaron de criterio. No habrá reembolso una vez completada la compra. Con Reinaldo a su lado, Galileo no se sentía intimidado por Servando en absoluto a pesar de que estaban en el territorio de Servando. Después de todo, por eso había llevado a Reinaldo con él. Si ese es el caso, no te dejaré salir de Ciudad de Jade. Al decir eso, Servando sacó su espada látigo. Una ráfaga de luz deslumbrante irradió de ella. Cualquiera podría decir a primera vista que no era un arma ordinaria. Reinaldo dio un paso adelante y se puso frente a Galileo. Su cuerpo estalló con un aura mortal y la temperatura del lugar descendió. Reinaldo, por respeto a tu condición de mago, no iré contra ti si te mantienes al margen. No olvides que estás en Ciudad de Jade. ¿Y qué si eres el mago número 1 de Zona Z? Mis hombres ya están en camino. Servando no quería verse envuelto en una pelea con Reinaldo. Después de todo, este último era un mago famoso, por lo que a Servando le preocupaba perder. Déjate de tonterías. Si te atreves a ponerle una mano encima al señor Zambrano, me estarás ofendiendo. Reinaldo no se asustó en absoluto. Entonces, tú te lo buscaste. Servando blandió su espada, y una deslumbrante luz blanca atravesó la habitación. Solo por ese movimiento, era evidente que Servando era un gran maestro superior. La afilada espada se dirigió hacia Reinaldo a una velocidad inimaginable. Todos se retiraron a las esquinas. No querían interferir en esa pelea, ya que no querían ofender ni a los Contreras ni a Galileo. ¡Qué niño tan ignorante! Reinaldo resopló con frialdad. Un fuerte timbre, como de metal chocando con metal, sonó cuando la espada de Servando se clavó en la manga de Reinaldo. La expresión de Servando se volvió fea al instante cuando su espada no logró atravesar la ropa de su oponente. Señor Contreras, olvídese del saldo restante de 5.000 millones. Haré el ensayo de geomancia en el disco de los 8 trigramas por usted, así que eso será el final de este asunto. ¿Qué te parece? Reinaldo tampoco quería luchar a muerte con Servando. Después de todo, aunque lograra derrotar a Servando, toda la familia Contreras iría tras ellos. Si eso ocurría, no podrían salir de Ciudad de Jade. Eso es imposible.
Servando apretó los dientes mientras su mirada se llenaba de rabia. No había forma de que cediera en ese momento. Hay mucha gente mirando. Si accedo a esto, mi reputación e influencia en Ciudad de Jade quedarán arruinadas. ¿Cómo voy a mirar a alguien a los ojos en el futuro? No me obligues a matarte, dijo Reinaldo con el ceño fruncido. Adelante, gritó Servando mientras una aura aterradora salía de su cuerpo. La espada que tenía en la mano empezó a agitarse de nuevo, esa vez aún más rápido. El corazón de Galileo dio un vuelco al ver aquello. Después de todo, él no era un artista marcial, sino un simple hombre de negocios. Había visto muchas cosas a lo largo de su carrera, pero rara vez se había encontrado con una batalla así. Aunque tenía a Reinaldo a su lado, se quedó petrificado mientras miraba la espada que los rodeaba. Si hubiera sabido que los Contreras eran tan poderosos, no los habría estafado con tanto dinero. Pero, ¿quién iba a saber que un falso disco de los 8 trigramas podía llegar a los 10.000 millones? Todo es culpa de ese tipo. Si no fuera por él, Servando no habría descubierto que era falso. Galileo le lanzó una mirada furiosa a Jaime, que estaba sentado de forma relajada mientras bebía su té. En el rostro de Jaime había una expresión divertida mientras observaba la batalla, sin amedrentarse en absoluto por la escena. Como Servando no parecía que fuera a detenerse pronto, Reinaldo frunció el ceño antes de estirar ambas manos. Un halo apareció alrededor de él y de Galileo, como un escudo gigante que los protegía. Los ataques de la espada cargaron hacia ellos, pero todos fueron bloqueados por el escudo. Servando falló en hacerles daño. Servando palideció de miedo al ver aquello. Parecía que su fuerza no podía compararse en absoluto con la de Reinaldo. Reinaldo ni siquiera había hecho un movimiento hacia Servando. Si no, este último podría estar ya herido. Justo en ese momento, se acercaron unos pasos caóticos. Una docena de hombres entraron en tropel, todos de aspecto feroz. Eran los hombres de Servando. En cuanto llegaron al lugar, rodearon a Galileo y a Reinaldo sin dudarlo. Servando se sintió aliviado al ver llegar a sus refuerzos. Aunque tenga que movilizar a todos los hombres a disposición de los Contreras, no debo dejar que Galileo se vaya. No debo dejar que avergüence a los Contreras de esta manera. Al notar el alboroto, muchos de los que estaban fuera entraron también, entre ellos Tristán, Arturo y Teodoro. Josefina y Isabel lo siguieron también. Estaban preocupados de que Jaime se hubiera metido en un conflicto con los Contreras. Cuando descubrieron que la pelea no involucraba a Jaime, Josefina suspiró aliviada. «Jaime, ¿qué está pasando?», preguntó Josefina con curiosidad. Teodoro también miró a Samuel. «Señor Benítez, ¿qué está pasando aquí con exactitud? ¿Por qué Servando atacó al señor Zambrano?». Después de todo, Galileo era un hombre de negocios de zona Z. Había venido a Ciudad de Jade todos los años y tenía una buena reputación. ¿Por qué se metió en un conflicto con los Contreras? Samuel informó a Teodoro de toda la situación. Teodoro se enfureció al saber que Galileo era un fraude. «Ciudad de Jade es mi territorio. ¿Cómo te atreves a estafar dinero aquí? Me estás despreciando. Galileo, ¿cómo te atreves a hacer algo así en Ciudad de Jade? ¿Acaso el Ministerio de Justicia no es nada para ti?». Teodoro no pudo reprimir su temperamento mientras le gritaba a Galileo. Aunque Galileo estaba dentro del escudo de Reinaldo, su corazón dio un vuelco al escuchar el grito iracundo de Teodoro. La expresión de Reinaldo se ensombreció al ver que Teodoro metía las narices en el asunto. «General Jiménez, todo ha sido un malentendido. Puedo devolver el dinero al señor Contreras». Galileo empezó a entrar en pánico. Después de todo, el Ministerio de Justicia era una organización oficial del gobierno. Si se involucraban, Galileo temía no poder volver a Zona Z ni siquiera con la ayuda de Reinaldo. Teodoro no quería que el lío fuera mayor. Cuando se enteró de que Galileo tenía la intención de devolver el dinero, se dirigió a Servando. «Servando, el señor Zambrano ha accedido a devolverte el dinero. ¿Qué te parece?». Eso era lo que Servando quería. Por lo tanto, pensó que debía dejar el asunto. Después de todo, las cosas podrían ponerse feas si seguía luchando contra Reinaldo. «De acuerdo. Si me devuelves mi dinero, dejaré este asunto». Servando asintió y aceptó.
Galileo sacó su teléfono de inmediato y le devolvió el dinero a Servando. Reinaldo también retiró su escudo. Después de terminar de transferir el dinero, Galileo miró a Teodoro. General Jiménez, ¿podemos irnos ya? Adelante. Teodoro asintió y les abrió paso. Servando hizo un gesto con la mano a sus subordinados, que también se apartaron. Galileo y Reinaldo se dirigieron a la puerta. Al pasar junto a Jaime, ambos le lanzaron una mirada furiosa. Señor Casas, debería vigilar por encima de su hombro. Podrían volver por usted, le advirtió Samuel a Jaime al notar las expresiones en los rostros de Galileo y Reinaldo. No pasa nada. Jaime mostró una leve sonrisa. La subasta de la exposición de antigüedades resultó ser un fraude y no había ningún talismán. Jaime sintió que había sido una pérdida de tiempo, ya que no había ganado nada con ello. Cuando se disponía a marcharse, Servando le cerró el paso. Servando, ¿qué estás haciendo?, preguntó Teodoro enseguida al ver aquello. General Jiménez, no se preocupe. Solo quiero tener una charla con él, contestó Servando con una sonrisa. Si estás pensando en amenazarme, olvídalo. No me gusta escuchar tonterías. Jaime lanzó una mirada desdeñosa a Servando y comenzó a caminar hacia afuera. Tú. Mirando fijo a la espalda de Jaime, Servando apretó los dientes y apretó los puños. Si Samuel y Teodoro no estuvieran presentes, Servando podría haber atacado ya a Jaime. Tengo tantos hombres conmigo ahora. No creo que no pueda derrotarlo. Espera y verás, mocoso. Teodoro no estará siempre cerca para protegerte, amenazó Servando en voz alta. Jaime lo ignoró por completo ya que no se giró en absoluto. Samuel fue el que se detuvo en seco y se giró. Servando, mientras los Benítez estén por aquí, no se te ocurra ponerle la mano encima al señor Casas. PFFT. Tendrás lo que se te viene encima cuando Silvio recupere su libertad. ¿Quién te crees que eres? Ustedes, los Benítez, pagarán por esto. Servando escupió con frialdad. La expresión de Samuel se volvió fría. Sin embargo, se dio la vuelta y se fue. Servando tenía razón. Si Silvio era liberado, los Benítez podrían no ser capaces de derrotar a los Contreras. Después de todo, nadie podría predecir con exactitud lo poderoso que se había vuelto Silvio. Por suerte, los Benítez todavía tenían a Jaime de su lado. Por lo tanto, Samuel no se preocupó mucho por la amenaza de Servando. Lo único que necesitaba era complacer a Jaime. Salieron de la habitación y llegaron al salón principal. Para su sorpresa, Reinaldo y Galileo no se habían marchado todavía, sino que estaban conversando con un hombre de mediana edad. Jaime no podía entenderlo. Acababan de ser desenmascarados por sus mentiras y casi pierden la vida. Sin embargo, aún se atrevían a quedarse ahí y charlar. Pensaba que ahora estarían corriendo por sus vidas. La expresión de Teodoro cambió un poco al ver al hombre de mediana edad. Sin dudarlo, se dirigió hacia ellos. Secretario Carvajal, ¿qué le trae por aquí? Teodoro actuó con respeto hacia Darren Carvajal, el hombre de mediana edad. Mi jefe se enteró de que el sabio número 1 de Zona Z estaba aquí, así que me pidió que invitara al señor Yarrito a su casa, dijo Darren. ¿Por qué los invitaría ahí? Teodoro lanzó una mirada a Galileo y Reinaldo. General Jiménez, usted sabe que el hijo del señor Cauduro lleva más de un año en cama. Como el señor Yarrito está aquí en Ciudad de Jade, el señor Cauduro quiere dejarle echar un vistazo, explicó Darren. Ya veo. Teodoro no expuso el fraude de los hombres delante de Darren. Señor Yarrito, por aquí, por favor. El auto está esperando fuera. Darren se inclinó hacia Reinaldo. En ese momento, Reinaldo tenía una mirada arrogante. Sabía que quien le había invitado debía ser alguien de alto estatus en Ciudad de Jade. Después de todo, incluso Teodoro, el líder del Ministerio de Justicia, respetaba a su secretario. Reinaldo salió con el pecho hinchado mientras Darren le seguía. Por casualidad, Servando salió en ese momento y vio esa escena. Su expresión se ensombreció al ver a la persona que estaba detrás de Reinaldo. Aunque había recuperado su dinero, este incidente seguía siendo una gran vergüenza para los Contreras.
Originalmente había planeado vengarse de Galileo y Reinaldo antes de salir de Ciudad de Jade, pero después de ver a Darren detrás de Reinaldo, renunció a esta idea. ¿Quién es él?, preguntó Jaime con curiosidad tras ver a Teodoro actuar con tanta humildad hacia Darren. El señor Casas es el secretario del señor Germán Cauduro, el líder de Puerta Siena. No sé por qué un hombre con tal estatus invitaría a ese mentiroso, dijo Samuel. Después de que Samuel descubriera que Reinaldo estaba confabulado con Galileo para estafar a la gente con su dinero, había perdido todo el respeto por Reinaldo. Ya veo. Jaime asintió. No me extraña que Teodoro actuara con tanta humildad. Ese hombre es el secretario del líder de Puerta Siena. En Ciudad de Jade, solo aquellos con logros sobresalientes o un estatus muy elevado estaban cualificados para unirse al Puerta Siena. Justo en ese momento, Teodoro regresó y Samuel preguntó con curiosidad, «General Jiménez, ¿qué quiere el señor Cauduro con ese mentiroso?». Teodoro se quedó confundido por un momento ante las palabras de Samuel, sin entender quién era ese mentiroso al que se refería Samuel. Cuando se dio cuenta de quién era, respondió, «Señor Benítez, mentiroso, es una descripción bastante acertada, de hecho. Ahí va la reputación del mago número 1 de Zona Z. Con sus habilidades, ¿cómo se atreve a llamarse a sí mismo el mago número 1? No es más que un payaso frente al señor Casas». Samuel se burló. Aunque Samuel sonaba como si tratara de halagar a Jaime, lo que decía era la verdad. Por mucho que Reinaldo hubiera intentado fingir lo contrario, no podía engañar a Jaime. Como Teodoro no había presenciado con sus propios ojos el momento en que Jaime puso al descubierto la mentira de Reinaldo, no había mucho que pudiera decir. Sin embargo, Reinaldo no es del todo una estafa. Estoy seguro de que todavía es algo capaz. El señor Cauduro, el líder de Puerta Siena, lo invitó a propósito para tratar a su hijo. Los rumores dicen que su hijo está en coma, ¿verdad? He escuchado que su corazón tiene que depender de un equipo para seguir latiendo y que perderá la vida sin el equipo. Incluso su cerebro ha dejado de funcionar. ¿Cómo podría recuperarse? Samuel estaba desconcertado. Bueno, supongo que no tienen otra opción. Teodoro no se atrevió a dudar de la decisión del líder de Puerta Siena. Señor Casas, usted tiene grandes habilidades médicas. ¿Por qué no va y lo intenta? Si puede curar a su hijo, será beneficioso para su futuro aquí en Ciudad de Jade, sugirió de repente Arturo. En efecto, sería una gran oportunidad para que Jaime estableciera su conexión con un líder tan influyente. Nada sería imposible con el apoyo de Germán y nadie se atrevería a ir contra él, ni siquiera los Contreras. Señor Casas, ¿también sabe de habilidades médicas? Teodoro solo sabía que Jaime era un cultivador. Solo un poco. Jaime asintió. Teodoro y Samuel se quedaron mirando a Jaime, con sus miradas llenas de sorpresa y asombro. Jaime fue capaz de desenmascarar la mentira de Reinaldo porque sabía de magia. Superó sus expectativas el hecho de que resultara tener también conocimientos de medicina. Si es así, déjame llevar al señor Casas ahí. Si pudiera curar al hijo del señor Cauduro, sería una gran oportunidad para usted. Teodoro se sintió abrumado por la emoción. Jaime no rechazó la idea. Sabía que habría muchos obstáculos en el camino del cultivo. No sería malo establecer todas las conexiones que pudiera, sobre todo una tan influyente como la del líder de Puerta Siena. Con eso, Teodoro llevó a Jaime a la casa del líder de Puerta Siena. Debido a la seguridad del lugar, el resto no siguió a Jaime. Después de todo, no podrían entrar en el lugar. Pronto, Teodoro llevó a Jaime a un patio. Aunque no parecía lujoso, estaba situado en un buen lugar. Había unos cuantos edificios altos a su alrededor y había gente patrullando de forma constante. Jaime observó los alrededores y enseguida descubrió que tenía de especial este patio. Estaba orientado hacia el noroeste, lo que reunía toda la energía que lo rodeaba y la dirigía hacia el patio. Eso ayudaba a nutrir el cuerpo humano. Por lo visto, el diseño del lugar había sido guiado por un geomante que intentó construirlo como una especie de ensayo de geomancia. Por supuesto, esto no era tan efectivo como un ensayo arcano real. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó nervioso un guardia cuando Teodoro llegó con Jaime a la entrada. Teodoro se apresuró a explicar, es un placer conocerlo.
Soy Teodoro Jiménez, el general del Ministerio de Justicia, y vengo a conocer al señor Cauduro. Después de evaluar al hombre con detenimiento, el guardia recuperó por fin el aplomo y dijo: así que es el general Jiménez. Lo reportaré de inmediato. Tan pronto como sus palabras cayeron, se alejó, dejando a Jaime y Teodoro esperando fuera. Mientras tanto, Galileo y Reinaldo estaban en la sala de estar, y frente a ellos había un hombre de unos 50 años, que tenía una cara cuadrada y un físico fornido. Aquel hombre de mediana edad tenía una presencia digna y autoritaria, lo que quizá explicaba que incluso el rico empresario de Zona Z, Galileo, y el mejor mago, Reinaldo, se comportaran con tanto respeto ante él. No era otro que el líder de Puerta Siena, Germán Cauduro, que había participado en muchas guerras y ganado muchos elogios. Señor Zambrano, señor Yarritu, por favor, disculpen que mis hombres los hayan invitado de forma tan repentina, dijo Germán con amabilidad. Es usted muy amable, señor Cauduro. Es un honor para nosotros poder compartir sus penas. Galileo estaba sorprendido de manera grata por la cortesía del hombre. Del mismo modo, Reinaldo también intervino: es un honor para nosotros serle de utilidad. Haremos todo lo posible por ayudarle si lo necesita. Una sonrisa apareció al instante en el rostro de Germán. Ya que has dicho eso, no me contendré entonces. Supongo que habrás escuchado que tengo un hijo. Lleva más de un año postrado en la cama a causa de una lesión. Señor Yarritu, esperaba que pudiera echarle un vistazo para ver si se puede curar. ¿Podría acercarme a su hijo para que pueda comprobar su estado?, preguntó Reinaldo con cortesía. Por supuesto. Acompáñeme entonces. Germán asintió y se preparó para llevar a Reinaldo y a Galileo al dormitorio. Al mismo tiempo, un guardia entró presuroso y le susurró algo al oído. Después de escucharlo, ordenó que entren. Luego, se dirigió a Reinaldo y le dijo en tono de disculpa: señor Yarritu, tengo un invitado que visitar. Quizás ustedes dos puedan descansar primero. Los guiaré dentro de un rato. Claro. No se preocupe, señor Cauduro. Reinaldo asintió con entusiasmo. Poco después, Teodoro y Jaime fueron llevados al salón. El primero se disculpó al instante al conocer a Germán. Perdón por la visita tan abrupta. Espero que no le molestemos, señor Cauduro. ¿Hay algo importante, Teodoro? Adelante, dímelo. Todavía tengo otros asuntos entre manos. Germán pensó que Teodoro le había visitado en su casa por un asunto urgente. No dedicó ni una mirada a Jaime en todo el tiempo, dando por sentado que este era el subordinado de Teodoro. Sin embargo, Galileo y Reinaldo no pudieron evitar fruncir las cejas al unísono al ver la llegada de Teodoro y Jaime. Señor Cauduro, he oído que su hijo lleva un año en coma. Por eso, he traído al señor Casas en especial para que trate a su hijo. Después de verbalizar el motivo de su visita, Teodoro se dirigió a Jaime y continuó: señor Casas, este es el señor Cauduro. Encantado de conocerle, señor Cauduro. Jaime hizo una ligera inclinación de cabeza y le tendió la mano a Germán para estrecharla. Sin embargo, este no le correspondió. En su lugar, miró a Jaime y frunció el ceño. ¿Qué podría hacer un joven de 20 años? Cabe destacar que Germán había consultado a expertos de todo el mundo sobre la enfermedad de su hijo. Por desgracia, hasta la fecha no había encontrado una cura. Al final, aunque no quedaría bien si la opinión pública descubriera que un gran líder como él creía en la magia, Germán estaba dispuesto a arriesgarlo todo y decidido a buscar la ayuda de Reinaldo para encontrar una cura para su hijo. Si no hubiera agotado todas las soluciones posibles, tampoco habría recurrido a invitar a Reinaldo. La falta de respuesta de Germán provocó un ambiente incómodo a su alrededor que Jaime retiró con rapidez y soltó una ligera risa. Teodoro percibió la tensión y enseguida explicó: señor Cauduro, el señor Casas no solo tiene habilidades médicas superiores, sino que también es un experto en magia. Por eso he decidido invitarlo. Sabía que Germán dudaba de las capacidades de Jaime debido a su corta edad. A pesar de ello, eso era todo lo que podía decir, ya que tenía que abstenerse de divulgar demasiado sobre la identidad de Jaime como cultivador delante de Galileo y Reinaldo. General Jiménez, ¿podría ser que este muchacho lo haya sobornado para decir todo esto? Es tan joven,
¿Cómo de sorprendentes pueden ser sus habilidades médicas y mágicas? Incluso si comenzó a cultivar sus habilidades cuando aún estaba en el vientre de su madre, eso solo serían 20 y tantos años. Pero mírame a mí, que empecé a practicar la magia desde muy joven y también tengo bastantes conocimientos de medicina. Eso suma unas cuantas décadas de duro trabajo y experiencia, y aún así, no me atrevería a presentarme así. ¿Cómo puedes tener tantos cumplidos para este joven? Se burló Reinaldo mientras sonreía de forma siniestra. Una vez se había encontrado con Jaime usando magia en la subasta. En aquel entonces, como no había visto al joven como una amenaza, le dio a este último una oportunidad para lanzar una matriz de transferencia de sonido sobre Galileo, lo que terminó por desenmascarar su plan. Sin embargo, no creía que ese incidente se debiera a la increíble magia de Jaime. Después de todo, la matriz de transferencia de sonido era una técnica fácil que cualquiera podía dominar en unos pocos años de entrenamiento. Galileo lanzó una mirada desdeñosa a Teodoro mientras le preguntaba: General Jiménez, no todo el mundo puede dar al hijo del señor Cauduro el trato que desea. ¿Quién puede asumir la responsabilidad si algo sale mal? ¿Será usted capaz de asumirla? En realidad, hacía tiempo que sentía odio por Jaime. Tampoco tenía una buena impresión de Teodoro. Sin embargo, no se atrevía a ser irrespetuoso con Teodoro ya que este era el general del Ministerio de Justicia. Al menos, así era en el pasado. Como estimados invitados de Germán en la actualidad, Galileo y Reinaldo ya no se sentían obligados a ser amistosos con Teodoro. De hecho, también confiaban en que no se atrevería a tomar represalias, aunque le insultaran. Teodoro dejó escapar un frío resoplido. Ya que soy yo quien ha traído al señor Casas aquí, estaré más que dispuesto a asumir todas las posibles consecuencias. Señor Cauduro, viendo que el general Jiménez está tan seguro, creo que no es necesaria mi presencia entonces. Puede buscar ayuda médica de ese joven llamado Jaime o algo así. Me despediré primero. Mientras Reinaldo hablaba, se levantó y se preparó para irse. Era su manera de hacerse el duro. Poniendo ese acto deliberado, podría probar la reacción de Germán. Señor Yarritu, ya que he enviado a mi hombre a invitarle aquí, eso significa que tengo la intención de que trate a mi hijo. Por favor, quédese. Germán detuvo a Reinaldo en su camino antes de volverse hacia Teodoro y continuar: Teodoro, agradezco tu amable gesto. Pero tengo al señor Yarritu aquí conmigo y confío en que podrá tratar la enfermedad de mi hijo. Vete primero con ese joven. Hablaremos en otro momento si tiene algún otro asunto. Estaba claro que Germán había dado a Teodoro y a Jaime la orden de marcharse, que era precisamente lo que Reinaldo había previsto. Mientras apenas podía disimular su petulancia al lanzar una mirada a Teodoro y Jaime, Galileo tenía una expresión de desprecio pegada a la cara. Atrapado en los cuernos de un dilema, Teodoro pidió con seriedad: el señor Casas es honestamente un hombre capaz. Señor Cauduro, tal vez podría acompañar a los invitados a la salida. La expresión de Germán se tornó un poco prohibitiva cuando Teodoro se negó a salir. En cuanto sonó la orden, alguien entró y se dirigió a Teodoro de inmediato. General Jiménez, por aquí, por favor. Por supuesto, el general no se atrevió a pronunciar otra palabra, ya que podía percibir que Germán estaba irritado. Volviéndose hacia Jaime, suspiró y murmuró: Señor Casas, deberíamos irnos. Sin embargo, Jaime actuó como si no hubiera escuchado las palabras de Teodoro. En su lugar, se quedó clavado en el suelo con las cejas fruncidas mientras fijaba su mirada hacia el dormitorio. ¿Señor Casas? Teodoro se quedó perplejo ante Jaime y le dio un empujón a este. Solo entonces el joven se recuperó de su trance y asintió con suavidad. Claro, vamos. Mientras los dos empezaban a salir sin mirar atrás, Jaime dijo en voz alta: estaremos esperando justo fuera. No dudes en buscarme ahí si tienes algún problema. Esas palabras iban dirigidas a Germán. Justo cuando Teodoro y Jaime estaban a punto de salir por la puerta, Germán los detuvo. Esperen un segundo, señor Cauduro. Teodoro se giró para mirarlo. Pueden quedarse. Resultó que Germán había cambiado de opinión por una cosa: la actitud de Jaime. A sus ojos, Jaime era una persona magnánima a pesar de su corta edad. No solo no se inmutó por la forma en que Reinaldo y Galileo lo ridiculizaron, sino que tampoco se enfureció cuando le pidieron que se fuera.
Lo que más impresionó a Germán fue cómo, a pesar de todo, el joven seguía dispuesto a quedarse y echarle una mano si era necesario. Señor Cauduro, ¿qué se supone que significa eso? Las cejas de Reinaldo se fruncieron en un ligero ceño ante la instrucción de Germán. Señor Yarritu, seguiré necesitando su ayuda para curar a mi hijo. En cuanto a este joven, lo trataremos como una oportunidad para que observe el proceso y así sepa cómo es un verdadero maestro, aclaró Germán. El hombre nunca había visto la necesidad de aclarar ninguna de las decisiones tomadas en circunstancias normales. Si no tuviera que depender de Reinaldo para tratar a su hijo, no habría explicado sus acciones en ese momento. A fin de cuentas, él era Germán Cauduro y podía hacer lo que quería y le gustaba. Como Germán había dejado clara su intención, no había mucho que Reinaldo pudiera decir a cambio. De lo contrario, parecería que no tenía respeto por el primero. Ya que el señor Cauduro lo ha dicho, puedes quedarte para saber a qué nos referimos con buenas habilidades médicas. El rostro de Reinaldo estaba lleno de desprecio mientras miraba a Jaime. Señor Yarritu, por favor diríjase hacia adentro. Germán dirigió a Reinaldo hacia el dormitorio. Sin dudarlo, Jaime y Teodoro también le siguieron. En cuanto pusieron un pie en el dormitorio, un fuerte aroma medicinal les llegó a la nariz. Además del gran surtido de medicamentos, también había un ventilador en funcionamiento. En la cama había un joven que parecía tener unos 20 años. Tenía un aspecto muy enfermo, la cara tenía una palidez espantosa, los ojos muy cerrados y su cuerpo era tan delgado como un palo. Tenía un tubo insertado en la boca que se conectaba al respirador y estaba claro que dependía de la máquina para mantenerse con vida. El hombre de la descripción era el hijo de Germán, Jacinto. Solo estaba en su segundo año de universidad cuando abandonó los estudios a causa de un accidente. Aparte de las capas de gasa gruesa que envolvían los dedos de la mano derecha de Jacinto, no había otras heridas visibles en su cuerpo. Sin embargo, ese grueso vendaje ya mostraba signos de estar empapado de sangre, ya que era de un rojo intenso. Al percibir esa aterradora visión, Germán palideció de inmediato. En el siguiente segundo, gritó, «Abigail. Abigail». Mientras su voz reverberaba en el aire, una chica salió corriendo de una pequeña habitación contigua. Cualquiera podría decir que no había dormido bien durante mucho tiempo por su par de ojos inyectados en sangre y sus constantes bostezos mientras se dirigía hacia ella. Señor Cauduro. Los ojos de la chica estaban llenos de terror y todo su cuerpo temblaba. ¿Qué ha estado haciendo? ¿No ha visto que el vendaje de la mano de Jacinto está empapado de sangre? ¿Por qué no se lo cambiaste?, gritó Germán. Lo siento, señor Cauduro. Estaba demasiado cansado y me quedé dormido sin querer. No esperaba que el vendaje de la herida del señor Jacinto se empapara de sangre con tanta rapidez. Justo después de disculparse, tomó a toda prisa un nuevo trozo de gasa y lo empapó en el antiséptico antes de cambiar el apósito mal saturado del brazo de Jacinto. Un potente hedor a carne podrida impregnó el aire cuando la chica retiró el apósito de los dedos de Jacinto. Era tan desagradable que todos fruncieron las cejas y Galileo incluso tuvo arcadas al no poder aguantar más. Solo se esforzó por reprimir esas ganas de vomitar cuando notó la mirada de Germán. Era sorprendente que, a diferencia de todos los demás, Germán estuviera muy tranquilo con el olor, como si se hubiera acostumbrado a él. Mientras tanto, la chica estaba a punto de ponerse el nuevo vendaje cuando Reinaldo comentó de repente, «Espera». Atónita, la chica se volvió para mirar a Germán. Germán asintió. Ya que el señor Yarritu lo ha dicho, espera entonces. Al recibir el permiso, la chica se apartó inmediatamente para que Reinaldo pudiera ver mejor la mano derecha de Jacinto. El mago levantó entonces el brazo del joven sin más. Aparte del pútrido hedor que se extendía por toda la habitación, lo que quedó a la vista fue como los 5 dedos de la mano derecha de Jacinto se habían vuelto de color oscuro, y la sangre salía de sus heridas de forma continua. «Señor Cauduro, ¿cómo se ha herido su hijo?», preguntó Reinaldo. «Me enteré por su compañero de clase que algo le mordió en los dedos. A causa de eso, quedó inconsciente y cayó al suelo, golpeando su cabeza con fuerza contra el suelo. Desde entonces se encuentra en este estado. He consultado a muchos profesionales y he hecho todo tipo de pruebas.
El consenso es que Jacinto no está envenenado, ni tiene una lesión cerebral. Sin embargo, nadie ha podido saber por qué no ha recuperado la conciencia y, lo que es peor, depende del respirador para mantenerse vivo, reveló Germán. ¿Mordido? Una arruga comenzó a formarse entre las cejas de Reinaldo mientras miraba los oscuros dedos de Jacinto. Entonces, ¿las heridas de sus dedos nunca se curaron? Sí, ha estado en ese estado. Necesita nuestra atención constante para ayudarlo a cambiar a un vendaje limpio empapado en antiséptico. De lo contrario, se pudrirá y empezará a oler después de algún tiempo. Incluso hemos visto antes gusanos arrastrándose y alimentándose de su carne expuesta. Germán no pudo evitar dirigir una mirada angustiada a Jacinto mientras hablaba. Ya veo. Si no me equivoco, su hijo debe haber sido mordido por un parásito venenoso de Ciudad Maple. Y la causa de su estado vegetativo no es otra que esa, anunció Reinaldo. ¿Un parásito venenoso de Ciudad Maple? Germán frunció el ceño. Si es así, ¿por qué no hay signos de envenenamiento en las pruebas que le han hecho los expertos? Reinaldo mostró una leve sonrisa. Señor Cauduro, si las pruebas de laboratorio pueden revelar la razón del envenenamiento, entonces no creo que haya necesidad de que me invite, ¿no es así? En este mundo, hay muchas cosas que las máquinas no pueden rastrear. Al escuchar esas palabras, Germán solo pudo mostrarle una sonrisa incómoda. Tiene razón. Si esos expertos y profesionales pudieron salvar a Jacinto, no hay necesidad de que lo invite aquí. Bueno, señor Yarritu, ya que hemos encontrado la razón, ¿tiene usted una cura para Jacinto? Preguntó con entusiasmo. Solo puedo intentarlo mejor. Aunque he oído que Ciudad Maple está un nivel por encima del resto en cuanto a la utilización de venenos, nunca me he encontrado con él. Sin embargo, Ciudad de Jade está muy lejos de Ciudad Maple. ¿Cómo apareció su parásito aquí? De hecho, Reinaldo estaba alucinado porque consideraba improbable que los parásitos venenosos de Ciudad Maple hicieran un viaje tan largo hasta Ciudad de Jade. Señor Yarritu, no nos preocupemos por eso primero. El asunto más importante que tenemos entre manos es tratar a Jacinto de inmediato. Lo único que le importaba a Germán en ese momento era que Reinaldo curara a Jacinto. No podía preocuparse por cómo había surgido el parásito venenoso, ya que era un accidente ocurrido hace más de un año. Muy bien. Déjame intentarlo, aceptó Reinaldo y sacó una pequeña bolsa de tela. Deja tu comentario sobre este episodio y apóyanos con tu like pulsando el botón me gusta para motivarnos a subir el próximo capítulo. Esta es una serie creada con el fin de entretener sanamente a quienes aman los audiolibros. Somos Infotech 23 Inclusión y Vida. Continuará.